Buenos días con todos. ¿Se escucha mi voz? Sí, se escucha. Sí, buenos días, doctor. Ok, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema, el tema de fisiopatología del dolor. Vamos a hablar del logro de aprendizaje, el desarrollo del tema, en la fisiopatología del dolor, la resolución de preguntas y por último culminamos con la síntesis del tema. Bueno, en este caso, ¿por qué tratamos el tema del dolor? El tema del dolor es muy importante porque es una de las primeras causas por la cual el paciente se acerca al médico, el dolor a nivel mundial. Entonces, nosotros debemos comprender la fisiopatología y los mecanismos de la cual se produce dolor y los mecanismos de los cuales modulan el dolor, los tipos de dolor que existen y las posibles dianas de tratamiento, los que basados en la fisiopatología de los mecanismos que producen el dolor. Entonces, en este capítulo vamos a ver prácticamente más de fisiopatología que prácticamente de manejo de dolor, que va a ser prácticamente solo en el último ítem para ver en dónde actúa cada fármaco y esto poderlo ver y poder realizar algunas preguntas. En este caso, fisiopatología del dolor. Si bien es cierto, el dolor es una sensación, es un estímulo sensorial subjetivo. Subjetivo prácticamente porque nosotros vamos a tener una sensación. Entonces, esto requiere prácticamente todo un proceso. Todo un proceso desde que viene, por ejemplo, acá viene un cuchillo, en la cual me genera el estímulo del dolor, y esto va a tomar una serie de procesos, hasta que llegue esto hasta el cerebro. Entonces, si hablamos del dolor, primero vamos a comenzar lo que es la transducción de dolor. ¿Qué pasa con la transducción de dolor? La transducción de dolor es prácticamente el paso de un estímulo, ya sea mecánico, químico, físico, cualquiera de ellos, a un impulso nervioso o un impulso eléctrico. Eso es lo que nosotros llamamos transducción. ¿Qué estímulo puedo tener, doctor? Puede ser calor, puede ser frío, puede ser acidez, lesión y químicos. La lesión podría ser por un agente, con un arma blanca o un PAF, cualquiera de ellos. Estos estímulos mecánicos, químicos, físicos, van a ocasionar de que in situ, se ocasione la liberación de mediadores del dolor. Estos estímulos me van a generar estos mediadores de dolor, los que tenemos acá. ¿No? Bradicininas, serotoninas, tenemos ATP, hidrogeniones, lípidos, presión y también el factor de crecimiento nervioso. Es algo que se ha estado tomando en cuenta en tanto el mecanismo de acción de cómo este factor de crecimiento nervioso hace la transducción y se transforma a estímulo eléctrico. Entonces tenemos también receptores. Estos receptores naturalmente son llamados nociceptores porque son terminaciones libres. Entonces, si bien es cierto, cuando viene una injuria o un estímulo mecánico, ese estímulo mecánico in situ ocasiona la liberación de mediadores inflamatorios. En este caso, ya les estoy mencionando acá varios mediadores inflamatorios. Puede aparecer células mastocíticas que liberan histamina. Puede aparecer factor de crecimiento nervioso. Puede aparecer la sustancia P
las bradicininas, las serotoninas, las prostaglandinas, el ATP, los hidrogeniones. Entonces, todo esto son mediadores que in situ se van a empezar a liberar. ¿A quiénes se van a unir? Se van a unir a los receptores que son terminaciones libres y son receptores del dolor. Ese es un receptor de acá también que se ha conocido nuevo y este receptor prácticamente es el receptor para factor de crecimiento nervioso. Si nosotros vemos acá, esta es una terminación libre y este es el factor de crecimiento nervioso. Entonces, este se une a su receptor y este va a iniciar todos los procesos para que empiece a haber algo muy importante y que siga la traducción, la transmisión. Y la transmisión prácticamente es la despolarización de la neurona. ¿Cómo la despolarización de la neurona? Cuando empieza a ingresar calcio, sodio, empieza a ingresar calcio y empieza a salir potasio. Entonces a esto nosotros le llamamos despolarización de la membrana neuronal. Y esto es cómo va a seguir su camino hacia por toda la neurona de primer orden, que eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, un poco para poder definir el dolor, que es la percepción sensorial, localizada y subjetiva, que puede ser más o menos intensa, molesta, desagradable, y que se siente en una parte del cuerpo, el cual es el resultado de una excitación y estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas llamados nociceptores. Entonces, tenemos un agente o un estímulo, tenemos receptores, terminaciones libres y tenemos mediadores que se pueden generar alrededor. Entonces, esto de acá es muy importante porque también empieza a aparecer en ese tipo de lesiones, empieza a aparecer las células mastoideas, que naturalmente las células mastoideas van a tener una acción, que eso posteriormente vamos a ir hablando conforme vamos avanzando lo que es el tema. Y bien es cierto, también este factor de crecimiento nervioso se une a los mastocitos y estos mastocitos también pueden liberar histamina, hidrogeniones, serotonina y también puede seguir liberando mucho más factor de crecimiento nervioso. ¿Por qué? Porque esto de acá, el mastocito, me permite la sensibilización periférica, que eso también les voy a hablar posteriormente. Si bien es cierto, acá yo tengo lo que es el mecanismo de la sensibilización periférica, en este caso, que es la propagación, que es la propagación del impulso hacia otras terminaciones periféricas de la fibra, liberando péptidos que vasodilata y degranula mastocitos. O sea que libera histamina. ¿Qué pasa acá? Si bien es cierto, acá hemos visto, yo tengo un cuchillo y ese cuchillo me hace una lesión en cierta parte, por decirlo, en el dedo de la mano. Si bien es cierto, me ha ocasionado en el dedo de la mano una lesión de la cual se me está liberando estos mediadores de acá, acá vengo, veo potasio, veo prostaglandinas, veo bradicininas, y esto prácticamente se están uniendo a los nociceptores que se encuentran, que son terminaciones libres. Ok, hasta ese momento, en toda esta zona de acá, va a haber dolor, pero al día siguiente o en las pocas horas, ¿qué pasa? Este dolor que yo sentí acá, estas bradicininas van a traer o van a, por decir así, reclutar mastocitos. Entonces, estos mastocitos, como he visto anteriormente, también liberan más histamina, liberan serotonina, y estos naturalmente van a acoplar hacia otras terminaciones nerviosas. Si bien es cierto, acá lo acopló a esta terminación nerviosa, estos mastocitos van a agarrar más terminaciones nerviosas. Y va a seguir todo ese proceso. Ahora, ni siquiera solo ha agarrado esta terminación nerviosa, sino que ha agarrado también otra terminación nerviosa mucho más lejana, otra terminación libre. O sea, ¿qué significa? Que a las horas son este,
acá va a empezar a haber dolor, pero no solo en la zona de punción, sino que va a haber dolor prácticamente en lo que resta de la mano. Si me he hincado el dedo y al día siguiente o a las horas, prácticamente ya el dolor se dispersa a toda la mano. Doctor, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el doctor se extiende? ¿Por qué el dolor se extiende a toda la mano si mi punción fue en el dedo? Es porque existe un mecanismo de sensibilización periférica donde los mastocitos empiezan a actuar. ¿Cómo? Porque si se ha liberado bradicininas, estos van a reclutar macrófagos, mastocitos, y los mastocitos van a liberar más mediadores de dolor, y estos mastocitos no solo van a actuar en las terminaciones nerviosas donde se inició, sino que también van a actuar en las terminaciones nerviosas libres o los nociceptores libres que se encuentran en las células, que se encuentran en el tejido y que puede agarrar terminaciones nerviosas o nociceptores de otro tronco nervioso. Vamos a seguir avanzando. Aguinaga, Presente, doctor. Buenos días. Amituma, Amituma Franco, Antón Vargas, Presente, doctor. Buenos días. Ana Lucen, Aranda, Anata Lucen, Anata Lucen, presente, profesor. Buenos días. Antochado Silva, Presente, doctor, buen día. Bastidas Enrique, Presente, doctor, buenos días. Campos Echabaudi, Presente, doctor, buen día. Cárdenas Guamaní, Presente, doctor. Buenos días. Cárdenas Ruiz, Carpio Molina, Presente, doctor. Buenos días. Córdoba Ruiz, Presente, doctor. Buenos días. Domínguez Joaquín, Presente, doctor. Buenos días. Enciso Escobar, Enciso Escobar, Estofanero Cuarite, Presente, doctor, buenos días. Galván Fajardo, Presente, doctor, buenos días. Gamonal Romero, Presente, doctor. Buenos días. Garay Mantilla, Presente, doctor, buen día. Huarcaya y Cañaupa, Huarcaya y Cañaupa, Guayaní Ñáñez, Presente, doctor. Buenos días. Huipa Machado, Presente, doctor. Buenos días. Yamoca Domínguez, Presente, doctor. Buenos días. López Velázquez, López Velázquez, Presente. Presente, doctor. Buenos días. Manrique Iparraguirre, Presente, doctor. Buenos días. Martínez y Nostroza, Presente, doctor, buenos días. Menéndez Altamirano, Presente, doctor. Buenos días. Moria Alarcón, Presente, doctor. Buenos días. Munive Manrique, Presente, doctor. Buenos días. Muñoz Rengifo, Buenos días, doctor, presente. Oblitas Belgrán, Buenos días, doctor, presente. Ores Urichaki, Buenos días, doctor. Presente. Ore. Otero Q. Kruger, Presente, Otero. Pérez Jordan, Presente, doctor, buenos días. Raimundes Rosas, Buenos días, doctor. Presente. Ríos Susaníbar, Buenos días, doctor, presente.
Santos Gómez, Buenos días, profesor. Presente. Silva Calle, Presente, doctor. Buenos días. Talledo Ruiz, Presente, doctor. Buenos días. Valdés Maldonado, Presente Valdés Maldonado, doctor, buen día. Yupanqui Yankee Presente, doctor. y Zoila Celada. Presente, doctor. Buenos días. Amy Tuma Franco, Presente, doctor. Buen día. Tuma. Enciso Escobar, Presente, doctor. Buen día. Huarcalle Cañaupa, entonces nosotros vamos a considerar dos términos. En este caso consideremos dos tipos de mecanismos, hiperalgesia y alodinia. Hiperalgesia es cuando yo, por ejemplo, un punzón que yo me estaba pasando por el dedo me ocasiona dolor, pero no es un dolor intenso. Y al día siguiente he tenido un problema nervioso y cuando yo me toco con la misma intensidad con la cual yo he presionado con ese punzón, pero me duele mucho más. Nosotros tenemos una escala de dolor que es una escala EVA, que evalúa el dolor prácticamente del 1 al 10, ¿no? Y nosotros le decimos, si tú tienes un dolor máximo que tú puedes tener, eso le ponemos 10, y un dolor mínimo le ponemos 1. Lo graduamos simplemente porque el dolor es un acto subjetivo. Y simplemente si es subjetivo lo tenemos que evaluar con una escala subjetiva. Entonces, ya he tenido dolor, ya, esto sí me duele, pero he estado en una escala de EVA de 2. Eso nomás me duele, doctor. Pero al día siguiente tiene un EVA de 8. Con el mismo estímulo, la misma intensidad, no estoy presionando más. A eso nosotros le llamamos hiperalgesia, que lesiones o punzadas que usualmente me ocasionaba dolor, pero no era tan intenso, al final el mismo acto con la misma intensidad, la misma punzada, me ocasiona mucho más dolor. A eso es lo que nosotros llamamos hiperalgesia. ¿Y a qué es lo que nosotros llamamos alodinia? Alodinia nosotros llamamos si yo tengo una escala de EVA de la cual este paciente me dice, no, a mí no me duele nada. Esto es lo que usted me está pasando, una franela le pasamos en la mano, no me duele nada. Pero al día siguiente le pasamos la misma franela y ya tiene un dolor de más o menos 5. O sea, pasamos de sensación no dolorosa, cualquiera que sea, ponte que le haya golpeado la mano, no siento dolor. Pero póngase que yo me vuelvo a golpear la mano y luego, me empieza a doler. Entonces, a eso le llamo alodinia. Alodinia significa que si en cualquier mecanismo o estímulo que no me ocasionaba dolor, al final me ocasiona dolor. En el caso de la hiperalgesia, si bien es cierto, un estímulo me ocasionaba cierto dolor, en algún instante este mismo estímulo me va a ocasionar más dolor. Y como se grafica en este gráfico, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá tenemos la intensidad de dolor y acá tenemos el estímulo. Si bien es cierto, para un mismo, acá usualmente en la línea no tenía dolor, pero si vemos esta línea, comienza a haber dolor con el mismo estímulo. ¿Ok? Acá, si yo tengo en la hiperalgesia,
al mismo estímulo, me ocasiona más dolor. Entonces, simplemente hay que quedarnos con el término de hiperalgesia y alodinia. Es muy importante porque necesitamos saberlo diferenciar en el momento que te hagan las preguntas, y naturalmente también te van a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Porque va a disminuir el umbral de la sensibilidad y me va a aumentar la frecuencia de descarga. Eso es lo que es la fisiopatología de lo que es tanto la hiperalgesia como ahora, esto se da siempre y cuando estos estímulos sean repetidos, intensos y prolongados. Es un cambio de sensibilidad. ¿Qué significa? A ver, yo tengo mi mano, yo le estoy ocasionando punzadas repetidas, a veces prolongadas, y esto me va a hacer una sensibilización. Si esto me hace una sensibilización, esto alrededor de acá también va a sentir dolor. Y lo que hoy día no me ocasionaba dolor, o lo que hoy día me ocasionaba un dolor mínimo, al día siguiente, cuando yo le dé la punzada, esto me va a doler mucho más, o de lo que no me dolía, me va a empezar a doler. Entonces, eso es lo que ocasiona. ¿Por qué sucede esto? Porque disminuye el umbral del dolor y aumenta la frecuencia de descarga cuando hay un cambio de sensibilidad ante los estímulos que son repetidos, porque yo estoy repitiendo el estímulo a cada momento, que son intensos y que son prolongados. Entonces, nosotros tenemos procesos bioquímicos de la sensibilización periférica. Todavía continuamos en sensibilización periférica. Si bien es cierto, como les mencioné, la sensibilización periférica es la extensión del dolor por mecanismos de la cual empieza a liberar la célula mastoidea y comienza a estimular nociceptores, terminaciones nerviosas libres de otras raíces nerviosas, y naturalmente el dolor se va a extender hacia un espacio más amplio de lo que usualmente la zona donde me ocurrió el proceso, que me ocurrió el dolor. También tenemos esos procesos bioquímicos, los trasladamos acá. Si bien es cierto, esta es una terminación nerviosa libre, y tenemos la ocasiona un dolor, ¿no? Ha venido un cuchillo y han lesionado, ¿no? Gotitas de sangre. Gotas de sangre, ya. Entonces, estos de acá me van a empezar a liberar mediadores. Serotonina, prostaglandinas, histaminas, bradiquininas, factor de crecimiento nervioso, interleuquina 1, ATP, por ahí me faltan los hidrogeniones que no los he visto. Entonces, estos de acá, muy aparte de que estos mismos se pueden unir a sus receptores y empezar lo que es la transducción, porque recordemos que acá todavía estamos en la transducción. Esto para una sensibilización periférica también me va a activar los mastocitos y también los macrófagos. Y los macrófagos tienen algo muy importante que también me va a liberar factor de necrosis tumoral, interleuquina 6. Y los mastocitos, como ustedes ya comprenderán, se van a ir a otra célula, a otra terminación nerviosa libre, y también va a ocasionar la sensibilización periférica. Pero si se dan cuenta, en este lado, la parte lateral del nervio, tenemos otros receptores. Tenemos los receptores de opioide, tenemos los receptores GABA y otros receptores más para el acoplamiento de las beta-endorfinas y del glutamato. Entonces, estas endorfinas y el glutamato, al estimular esta parte lateral de la neurona, nos va a ocasionar una modulación periférica. ¿Por qué modulación periférica, doctor? Porque esto inhibe el dolor. Si bien es cierto, yo me uno al GABA, que es el más conocido, el ácido
aminobutírico tipo A, los receptores de opioides mu para las beta-endorfinas y para el GABA, los inhibidores del GABA, todo esto van a ocasionar que se module el dolor. Va a haber una modulación periférica. ¿Qué me quiere decir modulación periférica? Que significa que me va a disminuir la intensidad del dolor. Entonces, doctor, ¿existen mecanismos que me van a modular el dolor? Sí, mecanismo que modula el dolor. Y en este caso hablamos de una modulación periférica porque acá tenemos receptores GABA, mu opioides y otros receptores más XXX, de las cuales se van a unir lo que es el glutamato, las betas-endorfinas, también tenemos las catecolaminas y esto me va a ocasionar modulación del dolor, que me va a disminuir la intensidad del dolor. Si ya pasamos la transducción, porque ya dejamos las terminaciones nerviosas libres, esto naturalmente va a tener que ir, esta transmisión en la traducción ya lo transformó a actividad eléctrica. Si ya lo transformó a actividad eléctrica, yo tengo una neurona y esta neurona va a seguir todo el viaje. ¿Hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central. Entonces, en el mecanismo de la transmisión de dolor, porque ya pasamos la traducción, ahora estamos en la transmisión, en la cual en el potencial de acción generado por cambios en la conductancia de sodio, potasio y calcio, que significa la despolarización de la membrana neuronal. Entonces, en este cambio de conductancia de sodio, potasio y calcio, vamos a ver de que ingresa el sodio, este es el citoplasma de la neurona, empieza a salir calcio, como les mencioné a un inicio, y comienza a ingresar también el calcio. Estos son los tres muy importantes. El sodio que ingresa, el calcio, el potasio que sale y lo que es el calcio que ingresa. Y esto prácticamente va a ser el recorrido de toda la neurona. Hasta donde termine la neurona de primer orden y luego vamos a comenzar con la neurona de segundo orden. Hasta el tálamo donde empiece la neurona de tercer orden. Ok, hasta ahí vemos lo que es transmisión. Si yo les pregunto, ¿qué es transmisión? La transmisión simplemente es el potencial de acción generado por los cambios en la conductancia en el sodio, potasio y calcio, en otras palabras, por la despolarización neuronal. Okay. En los mecanismos de traducción, naturalmente tenemos nervios. Y nosotros sabemos que hay diferentes tipos de nervios. Tenemos los nervios A alfa, A beta, A gamma, A delta, de tipo C y de tipo B. Si bien es cierto, para la transmisión del dolor, nosotros tenemos que conocer de que el alfa beta es el que contiene, maneja el dolor, y los de tipo C. ¿Ok? Los demás ocasionan, esto es motor, esto es sensitivo, el A beta es sensitivo porque va a manejar lo que es las sensaciones táctiles y de presión. La alfa gamma es motora y la B son simpáticas preganglionares. Entonces, doctor, ¿quiénes son los de las neuronas que me ocasionan la transmisión del dolor? Las alfa beta y las de tipo C. Ocasionalmente, en un paciente que ha sufrido lesión por desmielinización, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, es que se me ha lesionado los nervios de tipo A delta y de tipo C, estos usualmente ya van a empezar a manejar la transmisión del dolor por las motoneuronas alfa, no, de tipo A beta. Esto posteriormente, cuando hablemos del dolor neuropático, lo vamos a manejar. Entonces, continuemos con el mecanismo de la transmisión medular del dolor. Ya hablamos medular porque prácticamente vamos ya a ingresar hacia el asta posterior de la médula
y acá va a tener una comunicación prácticamente con la neurona de segundo orden. Y esa transmisión de la neurona de primer orden hacia la neurona de segundo orden, y recordemos acá que acá ya está viendo despolarización porque está ingresando sodio, está ingresando calcio y se está saliendo potasio. Este sodio y este calcio van a empezar a liberar las vesículas que contienen en su interior glutamato. Este glutamato naturalmente se va a unir a los receptores de NMDA, a los receptores AMPA y a los receptores de kainato, que son receptores inotropos. Y también tenemos que pueden unir a receptores metabotropos, como son los que tienen proteína G como mediadores intracelulares, como son estos de acá. Pero lo más usuales son la de NMDA, AMPA y kainato. Cuando se une a lo más frecuente, que es los receptores de NMDA, el glutamato se va a unir a este receptor. Este receptor de NMDA tiene acoplado un magnesio dentro que está obstruyendo el paso. Cuando el glutamato se une a este receptor de NMDA, prácticamente este magnesio tiene que salir y me está dejando ya el receptor con su poro libre. ¿Por qué necesito este poro libre? Porque necesita ingresar calcio, necesita ingresar sodio. ¿Para qué? Porque el ingreso de sodio y el ingreso de calcio prácticamente me va a hacer de que continúe la despolarización hacia la siguiente neurona, a la neurona de segundo orden, y necesito que se despolarice naturalmente porque vas a tener que continuar la transmisión del dolor. Entonces, prácticamente esto está explicado acá. En los receptores de NMDA, cuando está activo, naturalmente tiene el ion magnesio obstruyendo el paso, y cuando ya el glutamato se une a lo que es el receptor de NMDA, prácticamente libera el magnesio y propaga o induce el ingreso de calcio y de sodio por el receptor de NMDA. Este es el espacio sináptico y este es el glutamato, prácticamente el neurotransmisor más importante en el paso de la primera neurona a la segunda neurona en el espacio sináptico. Si bien es cierto, llega un momento, por ejemplo, tenemos una apendicitis aguda. En una apendicitis aguda, como nosotros ya sabemos, en la apendicitis aguda, el dolor se encuentra en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Ahí se encuentra la vesícula. Pero nosotros tenemos dolor en el epigastrio, al inicio de la enfermedad, naturalmente. Y este dolor va bajando, va bajando, va bajando, y en algún momento se localiza cerca de la fosa ilíaca derecha. Ok, doctor, pero si yo tengo una apendicitis aguda, el dolor no debería ser acá. ¿Por qué me duele en el epigastrio? ¿Sí? Tal vez se encuentra el estómago. A esto nosotros le llamamos el dolor referido. Bueno, acá encontramos lo que nosotros sabemos, el plexo solar. Si bien es cierto, las terminaciones nerviosas que están saliendo de la pared del epigastrio tiene una terminación nerviosa, y el apéndice también tiene otra terminación nerviosa, y esto van a confluir en la médula, entra por el asta posterior, y estos juntos van a confluir en una neurona de segundo orden. Cuando dos neuronas de segundo orden se unen en una sola neurona, disculpen, dos neuronas de primer orden, cuando se confluyen en una neurona de segundo orden, esto va a ser un dolor referido. Me va a doler acá y también me va a doler acá. Es lo mismo que sucede acá con el riñón y la parte de la piel, ¿no? La parte de la piel alrededor. Voy a tener terminaciones nerviosas que me van a llegar hacia el asta posterior de la médula, y esas mismas terminaciones nerviosas
me van a llegar del riñón. Entonces, estos confluyen en una motoneurona de segundo orden y esto naturalmente va a seguir su camino, su proceso. A esto es lo que nosotros llamamos el dolor referido. Es lo mismo, por ejemplo, en un dolor, en una litiasis renal, de la cual tengo dolor en lo que es el flanco izquierdo y muy aparte, en las mujeres tenemos dolor en la vulva. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué me duele en la vulva si yo tengo una litiasis que se encuentra en el uréter proximal del riñón derecho? Entonces, eso nosotros le llamamos un dolor referido. Ahora, tenemos mecanismo de sensibilización medular, que también nosotros le podemos llamar mecanismo de sensibilización central. Recordemos que ya le hablé de mecanismo de sensibilización periférica, que se encuentra a nivel de las terminaciones nerviosas libres. Ahora hablamos de sensibilización medular o sensibilización central. Y bien es cierto, ya es una neurona de segundo orden. Es la neurona de primer orden. Estamos hablando de una fibra de tipo C. Esta es una neurona de segundo orden. Entonces, ya sucedió todo el proceso que les comenté anteriormente, ¿no? Vino sodio, calcio, la despolarización, las vesículas que empieza a liberar glutamato y se reúne a los receptores de NMDA. Ingresa el calcio, ingresa el sodio, comienza a ver el proceso de la proteína quinasa y esto empieza a la despolarización de la neurona y esto va a continuar y hacia el sistema nervioso central para la transmisión del dolor. Pero ¿qué pasa? También yo tengo la sensibilización medular. ¿Qué significa la sensibilización medular? Significa de que este dolor va a aumentar la intensidad del dolor porque acaba de haber... Doctor, disculpe. Sí, lo que pasa es que se le escucha un poco robotizado. robotizado. Sí. Ok. Se le escucha bajo, doctor. Ajá. A ver, espérense. Voy a ver mi volumen, ¿ya? ¿Quieres por internet? Ahora, ¿ya me escuchan mejor? Doctor, se le escucha como si estaría un poco lejos, como un poco bajo y por ratos como que hay silencios. Ajá, sí, doctor, lo mismo opino. Voy a poner mi otro internet, ¿ya? Que sea por problema. El internet tal vez o el lugar donde está. Pues ahorita estoy en mi casa, así que tengo internet suficiente. Déjame cambiar de internet, tengo dos. Ok, ahora se me escucha mejor. Sí, doctor, un poquito mejor. Ok. Entonces el otro internet está mal. Ok.
Como les mencioné, nosotros tenemos, allá tenemos sensibilización periférica, ahora tenemos sensibilización de tipo central o medular. Ya cuando ya hablamos de médula para adelante, prácticamente tenemos que es central o medular. Y también cuando ya hablamos de más arriba. Entonces, la sensibilización medular significa que me va a aumentar la intensidad del dolor. ¿Qué significa? Si bien es cierto, como le mencioné, acá ya se liberó glutamato, ingresó calcio y esto va a activar proteína quinasas y esto va a seguir la despolarización hacia el sistema nervioso central. Pero para la sensibilización medular hay algo muy importante, la inducción de los COX-2. Entonces, esta inducción de los COX-2 me va a liberar prostaglandinas y también van a activar la proteína quinasa y va a haber mucho más despolarización. También va a ir hacia la neurona de primer orden, va a estimular los receptores y me va a liberar más glutamato. Entonces, tengo sensibilización tipo central del dolor, sí, por actividad neuronal aumentada a estímulos nocivos, expansión del tamaño del área receptiva neuronal y propagación de la hiperactividad espinal a otros segmentos. O sea, ¿qué significa? Si bien es cierto, esto se puede propagar hacia otra sección medular. Recordemos que en la sensibilización periférica se da de un nervio hacia otro. Este de acá, en la sensibilización medular, se puede dar hacia otra sección de la médula y esto naturalmente si se da hasta otra sección de la médula, el dolor no solo se encuentra localizado en un solo lado, el lugar que se va a sensibilizar también va a ocasionar dolor, entonces el rango se extiende. Entonces a eso nosotros le llamamos sensibilización medular del dolor, que es diferente a la sensibilización periférica. Recordemos que en la sensibilización periférica entra en juego el mastocito. En cambio, en la sensibilización medular entra en juego la inducción de los COX-2 y acción de las prostaglandinas C2 uniéndose a los receptores que se encuentran en la neurona de segundo orden y también hacia los receptores de primer orden. Si se unen a los receptores de primer orden, naturalmente voy a tener más liberación de glutamato y si voy a tener una inducción, unirse a los receptores de prostaglandina E2 en la neurona de segundo orden, voy a ingresar más sodio, voy a activar más la proteína quinasa y esto naturalmente va a ocasionar la sensibilización medular. Tenemos nosotros neurotransmisores medulares del dolor y en este caso acá vamos a tener lo que hemos visto en el gráfico anterior, tenemos el glutamato que es el transmisor rápido de dolor, eso lo vamos a definir. Tenemos la sustancia P, que es el transmisor lento del dolor, y también tiene algo muy importante que potencia los efectos del glutamato. Tenemos el péptido relacionado o proteína relacionada al gen de la calcitonina, que potencia los efectos tanto del glutamato como de la sustancia P, y también tenemos el ATP, ¿no? Que es el transmisor rápido de dolor. Y acá hacemos una línea porque el resto son moduladores del dolor. Las catecolaminas, estamos hablando de la adrenalina, estamos hablando de la noradrenalina, que son moduladores del dolor porque inhiben la excitabilidad. El otro modulador importante es el ácido gamma aminobutírico, de la cual disminuye el umbral del dolor, hipervaloriza la membrana, disminuye la liberación de los neurotransmisores como glutamato y serotonina y se encuentra en el núcleo malo y reticular del RAF. 2. El tercero, los opioides endógenos, que estamos hablando de las beta-endorfinas, ¿no? Si hablamos de las beta-endorfinas, esto disminuye el paso de sodio a través de su membrana y también inhiben la liberación de la sustancia P por las fibras alfa-beta y de tipo C en el asta posterior. Y los procesos dolorosos estimularán su síntesis a nivel medular. Entonces, cuando ya estamos hablando de médula,
cuando ya pasamos de la neurona de primer orden a la neurona de segundo orden, tenemos estos neurotransmisores. Neurotransmisores que estimulan el dolor y neurotransmisores que modulan el dolor. Son distintos. Estos potencian o hacen traspaso para que se genere el dolor y estos disminuyen la intensidad del dolor. Si hablamos todavía de, ya estamos dentro, seguimos en la transmisión del dolor y ya hablamos de cierta parte de la modulación central y ya hemos hablado de la modulación periférica, acá vamos a ver la transmisión central del dolor. Esta es la neurona de primer orden. Si tenemos una neurona de primer orden, esta neurona se va a ir hacia el asta dorsal de la médula y se va a encontrar con la neurona de segundo orden. Esta neurona de segundo orden va a trasladarse en el mismo sitio de la médula hacia el lado contralateral y va a formar parte de un haz. Este haz, naturalmente, nosotros lo conocemos como el haz espinotalámico. Es el haz más importante que nosotros vamos a ver en la transmisión del dolor, como neurona de segundo orden, porque acá en el tálamo nace la neurona de tercer orden y esto se dirige prácticamente a las áreas que posteriormente las vamos a mencionar. Entonces, en la transmisión de dolor tenemos neuronas de primer orden, tenemos neuronas de segundo orden y tenemos neuronas de tercer orden. Y cada de las neuronas de tercer orden prácticamente se van a dirigir a su zona donde va a hacer lo que es la percepción, la transmisión y lo que vamos a hacer posteriormente, porque ante el dolor, naturalmente nosotros tenemos que hacer una conducta y esto ya van a ir sobre las fibras eferentes hacia el sistema motor. Pero, si nosotros ya sabemos que tenemos un haz espinotalámico, el espinotalámico se va a dividir en dos, en un neoespinotalámico y un paleoespinotalámico. ¿Por qué es importante estas dos ramas? ¿Por qué es importante? Porque esto va a depender qué tipo de transmisión de dolor voy a llevar hacia la corteza cerebral. Acá tenemos el cíngulo, las ínsulas, y también tenemos las áreas somatosensoriales 1 y 2, que son contralaterales. Entonces, el haz paleoespinotalámico se va a ir hacia el tálamo medial y el haz neoespinotalámico se va a ir hacia el tálamo lateral. Este es medial, disculpe lo que le dije. Entonces, este haz espinotalámico me va a conducir ¿qué? Va a tener una conducción lenta, entonces va a ser más efectivo en el dolor de tipo sordo, un dolor que yo no puedo localizar bien dónde se encuentra, va a tener un componente afectivo emocional, me va a generar el detalle de la defensa. ¿Qué me significa la defensa? Que yo me acerco hacia un acto doloroso, por ejemplo el fuego, y mi acto de defensa automática es prácticamente retirar el dedo. No voy a seguir metiendo el dedo hacia la zona del fuego. En el subástace neoespinotalámico, naturalmente voy a tener la conducción rápida. Me sirve para los dolores agudos. Es sistemático, discriminativo, cuantifica y analiza. O sea, si yo me pincho en el dedo, yo sé automáticamente que está en el dedo, en qué dedo, en el segundo dedo. Topografía, duración y naturaleza. Es un haz más específico. Entonces, vemos que es el haz espinotalámico y que es el haz neoespinotalámico. Cada uno se va hacia cierta área del tálamo y el neoespinotalámico naturalmente se va hacia las áreas somatosensoriales 1 y 2 y el tálamo medial que recibe al paleoespinotalámico se va hacia el cíngulo, hacia la ínsula bilateral. Y cada uno lleva diferentes estímulos, diferentes transmisiones para el tipo de dolor. Acá lo que me interesa más es esto.
Esto es para el dolor agudo, esto es para el dolor de tipo sordo, y esto es prácticamente el mecanismo de defensa. Esto es más que todo lo que se le va a preguntar, ¿no? Mecanismo de defensa. En cambio, en el neoespirotalámico prácticamente es más sistematizado, discriminativo, cuantifica y localiza, que es muy importante. Si bien es cierto, este paleoespirotalámico no localiza el dolor, en cambio el neoespirotalámico sí localiza dolor. Si nosotros vemos acá, ya en la percepción del dolor, recordemos, neurona de primer orden, acá comienza la neurona de segundo orden, cruza hacia el lado en la misma sección medular y sube como asa espinotalámico, y acerca del bulbo empieza a dividirse en neoespinotalámico y paleoespinotalámico. Este paleoestilotalámico se va a ir hacia el tálamo medial y el neoestilotalámico se va a ir hacia el tálamo lateral, y esto va a ir hacia la corteza somatosensorial. Y esto se va a ir al cíngulo y a la ínsula. Eso como lo hemos visto anteriormente. 1. En el área somatosensorial primaria, y tenemos el área somatosensorial secundaria. Como lo hemos mencionado acá, somatosensorial 1, somatosensorial 2. Acá va a ser algo muy importante, como les dije, localizar el dolor. Y eso se les voy a mencionar cuando venimos acá. Localiza dolor. Tiene un área topográfica, duración y naturaleza. Y se da en dolores agudos. En el área somatosensorial, ya sea en el área somatosensorial primaria, en las áreas de Brodmann, en 1, 2 y 3, y el área somatosensorial secundaria, y también podemos encontrarlo cerca de la ínsula. En el cíngulo, en la circunvolución del cíngulo, encontramos el área 24, y acá usualmente encontramos el aspecto afectivo y aversivo. Si nosotros hablamos de aspecto aversivo y emocional, prácticamente estamos hablando del paleo espinotalámico que se encuentra en el cíngulo. Es como decir, a ver, yo tengo el dolor y empiezo a tener, empiezo a llorar, empiezo a tener cierto grado de depresión. Todas esas cosas, la parte emocional se encarga el área 24, que está dirigido por él, que se dirige hacia ese cíngulo por el haz paleoespinotalámico. Ya el núcleo lenticular y la corteza motora secundaria suplementaria me dan la conducta. La conducta prácticamente hablamos de defensa. Y nosotros hablamos de defensa, prácticamente nosotros vemos que es el haz paleoespinotalámico el que me está ayudando. Y esto me ocasiona una conducta que yo voy a tomar en ese momento. Si me estoy acercando a fuego, mi conducta va a ser retirar mi dedo. Entonces, ahí nosotros vemos que el paleoespinotalámico es el haz donde se transmite el dolor y llega hacia el núcleo lenticular y la corteza motora secundaria suplementaria. Acá nosotros ya vamos a ver a la modulación central del dolor. Si bien es cierto, la anterior fue la sensibilización medular, sensibilización central de dolor, donde tiene que ver ya la inducción de los COX-2, acá vemos la modulación. Si bien es cierto, en la sensibilización aumenta la intensidad de dolor, en la modulación de dolor disminuye la intensidad de dolor. Entonces, en la modulación de tipo central o de tipo medular, porque ya cuando entramos a médula estamos hablando de central, acá nosotros tenemos varias cosas. Si bien es cierto, esta es la neurona de primer orden, esta es la neurona de segundo orden, acá tenemos una neurona descendente que se va hacia ese espacio sináptico, y también tenemos una neurona, una interneurona. Neurona de primer orden, neurona de segundo orden. Acá tenemos ya todos los procesos que está pasando, ¿no? Glutamato que se está viendo sus receptores, ya todo lo que se le ha explicado anteriormente.
Pero acá tenemos una interneurona, que es la interneurona que se encuentra acá, que es modulador. Modulador, ¿por qué? Porque va a haber receptores. Acá vamos a encontrar el GABA que envía hacia el receptor. También tenemos algo muy importante que es los opioides y las glicinas. Esto permite disminuir la intensidad del dolor. Entonces, si se le pregunta cuál es el detalle con cuáles son las modulaciones de dolor a nivel central, los neurotransmisores más importantes tenemos el GABA, que está remarcado, y los opioides, por la interneurona inhibitoria. Pero tenemos también una neurona que está descendiendo y también encuentra en el espacio acá, aparte de los opioides, también liberan algo muy importante que son catecolaminas y serotonina. Estos también se unen a los receptores y también inhiben la modulación de dolor. Si yo les pregunto, a ver, ¿dónde actúan los opioides y la noradrenalina? Prácticamente vemos en la neurona descendente, ¿ok? Para inhibir el dolor. Pero si le digo, ¿dónde actúa el GABA? En la interneurona inhibitoria, que se encuentra dentro del espacio sináptico entre la primera y la segunda neurona. Y nosotros a eso lo llamamos modulación de dolor de tipo central o modulación medular. Entonces hablamos un poco de lo que es el dolor neuropático. Si bien es cierto, en el dolor neuropático se genera por muchas causas. Si bien es cierto, por ejemplo, el dolor neuropático lo más usual es un paciente con diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1 o lo que ustedes deseen. Esto me va a ocasionar daño neuronal a nivel periférico en las neuronas pequeñas. También donde se encuentran las terminaciones nerviosas dolorosas. Va a ocasionar lesión y enfermedad del nervio. Entonces, el primer mecanismo para que me genere dolor son las descargas ectópicas. Estas descargas ectópicas naturalmente se va a dar, ¿por qué? Por hiperexpresión de receptores de sodio. Recordemos que si ingresa sodio dentro de la neurona periférica, va a empezar la despolarización y eso se va a traducir como dolor. Entonces, descargas ectópicas por hiperexpresión de receptores de sodio. También va a haber alteraciones en los canales iónicos y el umbral de excitación va a empezar a disminuir. Les mencioné anteriormente, como hay lesión del nervio A beta, no, A delta y de tipo C, estos se van a lesionar. Entonces, las fibras alfa beta, que usualmente tenían sensores para la presión, estos ya van a empezar a conducir dolor. Eso es algo muy importante porque naturalmente el dolor ya no se transmite por las fibras de tipo A delta y de tipo C. Se empiezan a transmitir por las fibras A beta. Tenemos pérdida de actividades inhibitorias endógenas, activación anormal inmunitaria, sensibilización central y periférica. Va a aumentar la sensibilización periférica, va a aumentar la sensibilización central. Recordemos que la sensibilización central se da en el asta posterior de la neurona y por hiperexpresión de alfa-adrenoreceptores y estimulación simpática. Entonces también voy a perder la modulación descendente a este nivel de acá. O sea, ¿qué pasa? Si yo disminuyo o pierdo mi modulación, la intensidad de dolor va a aumentar. Y yo aumento la sensibilización central, el dolor va a aumentar. Tengo descargas ectópicas, el dolor va a aumentar. Hasta puede ocasionarse dolor sin que haya un estímulo del dolor. Si yo tengo sensibilización periférica, lo que le mencioné anteriormente, el dolor que se centraba en un solo sitio se va a extender hacia otro lado. Entonces, el dolor neuropático prácticamente
Es un dolor por varias vías y en un dolor neuropático naturalmente me interesa neuromodular, que significa que yo necesito bloquear esta parte de acá como tratamiento para un dolor neuropático que posteriormente les voy a mencionar. El dolor por cáncer. El dolor por cáncer es un dolor por múltiples causas. No es por una causa específica, es por múltiples causas. ¿Por qué causas, doctor? Por lesión directa, por una necrosis, por liberación de mediadores inflamatorios, por distensión mecánica del tumor, por compresión de raíces nerviosas, por lesión nerviosa en un tipo de dolor, como tipo el dolor neuropático, como recordemos acá, y una lesión nerviosa, y también puede tener igual descargas ectópicas y lesión por quimioterapia. Y nosotros vemos acá, es un cáncer. Si es un cáncer, naturalmente voy a tener necrosis. Y si tengo necrosis, naturalmente se van a poder empezar a liberar los factores de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, dolor. Porque ellos también son mediadores del dolor. Liberación de mediadores inflamatorios, como le mencioné, interleuquina 1, histaminas, endotelina. Distensión mecánica de dolor. Ponte que este tumor está empezando a crecer y si se distiende el tumor, va a ocasionar dolor porque va a empezar a comprimir las demás células. Compresión de las raíces nerviosas. Si bien es cierto, este tumor sigue creciendo, va a empezar a comprimir estas células y si comprime las células, las terminaciones nerviosas libres también ocasiona dolor. Y lesión por quimioterapia, los fármacos que usualmente utilizamos para el tratamiento de estos pacientes para reducir el volumen del tumor o empezar a reducirlo para poder extirparlo posteriormente, va a ocurrir dolor. Entonces, en este tipo de pacientes, naturalmente, si yo tengo muchas causas de dolor, no le voy a dar un analgésico no esteroide, pues a este paciente lo tengo que neuromodular. Neuromodular porque yo tengo que ir a la neuromodulación central para que este paciente pueda manejar el dolor, que significa que le voy a dar fármacos para modulación central. Entonces tenemos efectos fisiológicos del dolor, el dolor que me va a ocasionar. Usualmente el dolor ocasiona hiperactividad simpática en todo. Y la hiperactividad simpática naturalmente va a traer efectos sobre los diferentes sistemas, ya sea respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, genitourinario y hormonal. Usualmente el dolor no me trae disnea, el dolor no me trae dolor torácico, lo que me va a traer el dolor es la hiperactividad simpática y la hiperactividad simpática recién me va a traer lo demás. La disnea, dolor torácico, dolor abdominal, incapacidad para toser, espasmos musculares, retención de secreciones, disminución del murmullo. Si yo tengo disminución de la expansión torácica, también voy a tener un volumen corriente disminuido, capacidad vital, capacidad residual funcional, todo va a estar reducido. Si yo tengo un dolor torácico, realmente yo intento respirar y yo siento dolor, va a reducir mi capacidad vital porque no voy a expandir el dolor, no voy a expandir el tórax por el dolor. En la parte de la hiperactividad simpática a nivel cardiovascular, naturalmente voy a tener palpitaciones, taquicardia, hipertensión, a dolores severos, naturalmente, ¿no? Sobre actividad simpática a nivel gastrointestinal, disminución del peritactismo, mayor tono de esfínteres, disminución de los ruidos aéreos y timpánicos. La mayor actividad simpática por el dolor a nivel genitourinario me va a relajar la vejiga y me va a contraer los esfínteres, entonces voy a tener retención urinaria. La hiperactividad simpática por el dolor a nivel hormonal me va a traer el aumento de la hormona antidiurética, el aldosterona, entonces voy a retener sodio, agua, va a haber hipocalemia, va a haber incremento del cortisol. Entonces, un paciente con dolor severo me puede presentar hiperglicemias, pero por la actividad simpática y por incremento del cortisol, no por el dolor directo. Incremento de catecolaminas, aumento de la presión arterial, naturalmente, si estoy aumentando la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, vemos un poco lo que es el tratamiento del dolor basado en la fisiopatología. Si bien es cierto
cuando yo tengo problemas de dolor localizado en una zona, por ejemplo, acá me ha pinchado un cuchillo y acá empiezo a liberar mediadores del dolor. Bradiquinina, prostaglandinas, todo esto. Acá es muy importante los antiinflamatorios no esteroides. Los antiinflamatorios no esteroides, como los AINES, naproxeno, ibuprofeno y todos los AINES que ustedes puedan conocer, también los inhibidores de la COX-2, van a actuar a este nivel. Actúan en la traducción. Los AINES actúan en la transducción. Y a nivel de la transmisión, ya me van a actuar los anestésicos locales. Aquí tenemos los anestésicos locales a la lidocaína de referencia. Lidocaína. ¿Qué va a hacer la lidocaína? La lidocaína naturalmente va a disminuir la conductancia de los iones. Si me va a disminuir la conductancia de los iones, naturalmente la despolarización va a ser mucho menor o no va a haber despolarización, entonces la transmisión de dolor no se va a generar. Lo que utilizamos nosotros en los pacientes que tenemos un corte, le administramos lidocaína para nosotros poderlo suturar naturalmente. ¿Por qué? Porque me va a bloquear la transmisión. Igual, los anestésicos locales actúan a nivel de la transmisión. Ya a nivel medular, también vamos a utilizar acá ya neuromoduladores centrales, opioides, para los receptores de opioides, el mu-opioides. En este caso acá estamos hablando de morfina, ¿no? La morfina ya actúa a nivel central. Y no solo a este tipo de neuronas, sino también a lo largo de todo el ramo. Los anestésicos locales también, pero solo los anestésicos locales solo lo podemos utilizar hasta acá. Naturalmente dentro de la médula ya no podemos entrar. Este anestésico local me puede hacer bloqueo de dolor en toda la zona de la raíz. Y tenemos también los alfa-2 agonistas como la clonidina. La clonidina usualmente se utiliza con el anestésico local porque la clonidina, al ser un agonista alfa-2, naturalmente me va a traer vasoconstricción y esta vasoconstricción me va a permitir de que este anestésico local se mantenga por más tiempo y me dure más lo que es el efecto de la lidocaína. Y ya arriba, prácticamente, porque en el RAFE también tenemos receptores opioides, en el espinotalámico, como he mencionado anteriormente, acá también actúan los opioides, ¿no? Los alfa-2 agonistas ya no mucho esta zona, más que todos los opioides, morfina. Ok. El tema como es el dolor, naturalmente ha sido un tema. Vayan viendo estas preguntas. A ver, Aguinaldo. Sí, doctor. Vamos con la primera pregunta. Ok. Paciente sufre lesión por arma blanca, tiene dolor intenso en el dedo lesionado. Al día siguiente presenta dolor a toma la mano al tocarlo. Aquí nos menciona que se ha extendido el dolor. Puede ser porque ha habido se ha dado el mecanismo de sensibilidad periférica.
donde, como te explicó aquí, los mastocitos pues van a empezar a actuar y estos mastocitos también van a liberar más mediadores del dolor y, y ya que estos mastocitos también no solo van a actuar en las terminaciones nerviosas donde inició el dolor, y estos también pueden actuar en terminaciones nerviosas libres y eso puede generar. Ok, muy bien. Hay una sensibilización periférica. Está muy bien explicado. Leslie. Leslie Mituma. Sí, doctor, presente. Vamos con la segunda pregunta. A ese paciente sufre quemadura solar en la playa, tiene dolor en la zona lesionada, al día siguiente tiene dolor en la misma zona, solo con rojo de la ropa, explique por qué. Al igual que el anterior, solo que, bueno, también sería rotación, es un tracto mucho más fino, que sería de tipo parenquimatoso, y con la activación de la glicogenasa 2. Y va con la misma explicación del anterior. Ok, no mucho por ahí. Alto. Pasa que no se escuchó mucho, dice Leslie. No te oí muy bien. Diana Anton Vargas. Diana Anton Vargas. No se encuentra. Aranda Lucen. Aranda Lucen. Así, presente, profesor. Ya. ¿Cuál pregunta? La tercera. La dos. Todavía no me ha dado una respuesta completa. El paciente con dolor en el hombro derecho y con el derecho se diagnosticó. La segunda, Anton. Ya, perdón. No, Aranda, ¿no? Aranda. ¿Has escuchado? Sí, doctor. La segunda pregunta. Doctor, creo que porque había tipo de dolores, ¿no? Ese es un dolor hiperalgesia, que no va a ser un dolor tan intenso, pero al día siguiente sí va a ser en la misma zona. Ya lo tienes. Ok. Expliqué que es hiperalgesia aerodinia, ¿no? Sí, doctor, más o menos sería así. ¿Cuál de los dos? ¿Alodinia o hiperalgesia? Hiperalgesia, doctor. Hiperalgesia, muy bien. Es hiperalgesia. Pues, Antochano, ¿no? Bastidas. Sí, doctor, Astochado. Sí, doctor. La segunda. Bastidas. ¿Cómo diferencias una alodinia de una hiperalgesia? Bueno, lo que es, usted lo mencionó, alodinia, era, o sea, primero no tenía dolor, ¿no? Luego, le da el mismo estímulo y va a generar dolor. En cambio, lo que es hiperalgesia era, ya tenía, o sea, un dolor mínimo y ese dolor mínimo causaba más dolor. Ok, muy bien. Esa es la diferencia entre lo que es alodinia y hiperalgesia. Estímulos que usualmente no te ocasionan dolor en la alodinia, estímulos que no te ocasionan dolor, posteriormente te van a ocasionar dolor. En la hiperalgesia, si bien es cierto, un estímulo te ocasiona cierto grado de dolor mínimo y que al día siguiente prácticamente por el mismo estímulo, la misma intensidad, te ocasiona mucho más dolor. Bastidas, ¿no? Sí, Bastidas. Campos. Sí, doctor. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué se da la hiperalgesia? ¿Por qué se da la alodinia?
Bueno, creo que sea por los cambios de sensibilidad, o sea, los estímulos repetidos que tiene. ¿Lo sabes explicar? ¿O pasamos a otra persona? Cárdenas Guamaní. Sí, doctor. ¿Por qué, a qué se debe el dolor, la lodínia o la hiperalgesia? No, doctor, disculpe, no sabría decirle. Dora Cárdenas. Sí, doctor. Ya. ¿A qué se debe la hiperalgesia o la dolinia? Alodinia. Mm, por el cambio de sensibilidad ante los estímulos repetidos o Ya. intensos. Cambio de sensibilidad por estímulos intensos, repetidos, prolongados y de intensidad y de mayor intensidad. ¿Qué más? Termina la frase. ¿Esto qué ocasiona? Eso ocasiona porque disminuye el umbral de sensibilidad y aumenta la Bien. frecuencia de descargas. Ok. Muy bien. Carpio Molina. Maxol. Carpio Molina. Sí, doctor. Buenos días. La tercera pregunta. Es también, bueno, la colecistitis también se produce a veces cuando la bilis no queda atrapada en la vesícula biliar. Esto no te he preguntado, Carpio Molina. La pregunta es específica. Dasha Córdoba. Sí, doctor. ¿Por qué por qué hay dolor en el hombro? Te está haciendo la pregunta. Sí. Esto es por mecanismo de dolor referido cuando... Y ahí donde está bien, está bien. Ok. Gracias. Domínguez. Presente, doctor. Ya. ¿Por qué? Explícame el dolor referido. Porque las neuronas sensoriales dan estímulos y estos estímulos pasan, pero el dolor, en vez de reflejarse en lo que es en este caso en la vesícula, se refleja en estímulos, en este caso sería en el hipocondrio derecho. ¿Por qué? por este por por, somatosensoriales en la corteza en la corteza. Ya te fuiste hasta arriba. Enciso Escobar. Sí, doctor. Igual. La tercera pregunta. Bueno, yo opino lo mismo que mi compañera, que dijo de que, tocó en clase también, de que el dolor aparece en otra zona a la que debería aparecer en los signos normales y se presenta el dolor por eso es que se presenta el dolor en el hipocondrio derecho, en el hombro derecho. Sí, por eso sucede. No sabía. Yo lo expliqué muy bien. Estofanero cuaritmo. Sí, profesor. Ya. La pregunta 3, porque todavía nadie me responde. Pienso igual que mis compañeras, doctor. No tengo más información. Tienes más ideas. Galván Fajardo. Galván Fajardo Oscar. Galván Fajardo Oscar.
¿Está en la clase? No, estoy colocando falta. Damonal Romero. Sí, doctor. Ya, la tercera pregunta. Doctor, sinceramente no tengo mucha idea, pero yo también opino lo mismo con mis compañeras. Tienes idea. Básicamente. Lo he explicado y hasta le he hecho dibujos. José Garay. Doctor, podría ser porque mencionó que en las neuronas primarias había estímulo, o sea, en dos neuronas primarias había estímulo y se unía a un segundo y eso generaba el dolor. Ok, En el muy bien. dolor referido. El dolor referido, ya sea en la piel o ya sea en un órgano, esas neuronas de primer orden se acercan hacia la médula y esos dos confluyen en una neurona de segundo orden. A esto se refiere el dolor referido. Cuando le pregunten qué es un dolor referido, en el caso de la fisiopatología, no me va a decir, doctora, pues me duele acá, pero me duele, tengo acá y tengo dolor en el hombro. Tienes que explicarme por qué, pues. Ese es el pequeño detalle. Es lo mismo que decir, tengo una pielonefritis. Ok, me duele el riñón, pero me duele cuando yo presiono los músculos o la piel que se encuentra alrededor en la zona lumbar. Ahora, eso es un dolor referido. ¿Por qué? Porque estoy tocando directamente el riñón. No, estoy tocando la piel circundante que se encuentra el riñón. Entonces, si yo estoy tocando la piel y siento dolor, significa de que el dolor es referido porque el mismo nervio que se encuentra en la piel circundante en la zona lumbar también tiene la misma concordancia con el riñón, ese riñón que sale, un nervio de la piel que se encuentra en una zona lumbar, confluyen en las mismas neuronas de segundo orden y esto me ocasiona el dolor. Eso es por eso que es un dolor referido. En este caso, el paciente con dolor en el hombro derecho, en el hipocondrio derecho, y bien es cierto, en el hombro derecho hay una raíz nerviosa que confluye con el nervio que sale de la vesícula biliar a la misma parte de la médula y esto naturalmente lo eleva hacia arriba y el dolor, cuando yo hago la sensación subjetiva, me va a doler en el hombro y me va a doler en el hipocondrio derecho. Me va a doler en los dos lados. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque siempre ustedes tienen que ver qué es un dolor referido, qué es un dolor somático. Somático es en el mismo lado y el dolor referido es en otro lugar del mismo órgano de la cual está ocasionando ese dolor en ese momento. Por ejemplo, como les expliqué en la apendicitis aguda. En la apendicitis aguda el dolor no comienza en la fosa ilíaca derecha. En la apendicitis aguda el dolor comienza en el epigastrio. Entonces, doctor, ¿por qué tan lejos? ¿Por qué? Porque tengo un plexo solar y este plexo solar lanza nervios, nervio que sale del epigastrio, nervio que sale del apéndice, todos se dirigen hacia la médula y esto naturalmente empiezan a encontrarse con una neurona de segundo orden y ocasiona un dolor referido. Soy José, gracias. Y Yáñez Ñáñez. Y Yáñez Ñáñez. Yara. Sí, doctor. La cuarta pregunta. El paciente con dolor intenso y basal, la leche gástrica, esto como que le siento tanto dolor. Por un mecanismo de sensibilización medular. Y como doctor no le escuché muy bien. ¿Por qué? No te escuché muy bien. Decía por un mecanismo de sensibilización medular. Fui para Machado. Sí, doctor. La cuarta pregunta. El paciente con dolor intenso y masapecia en el muslo derecho se diagnostica osteosarcoma.
Eso se puede ver a que al ser una masa va a ir creciendo y esa es la forma como que va a afectar a los nervios que se encuentran alrededor y ya pues el dolor llega hasta la médula y ya lo ok. Y esa sí es la forma que la persona siente ese dolor intenso porque la masa va creciendo. Ok, estás por ahí, ya lo tienes circunscrito, está bien. Llamó, Sí, profesor, presente. ya. Encierra más el tema de la Ah, pregunta 4. es un dolor más que todo. Tu compañera está yendo bien, pero enciérrale un poco más. Yo tengo entendido que es más que todo por un dolor por cáncer, posiblemente más que todo porque hay una, una destrucción de los tejidos. Bueno, y esto, sí, porque es un dolor por cáncer porque básicamente ya está más que todo una masa, o también puede presentar también una lesión nerviosa que va a ser también ocurrir una lesión de los tejidos que puede ocurrir en la persona. Ya, elegí tejido. Están por ahí. López Velázquez. Presente. Ok. Continuamos con la cuarta pregunta. Juica y Amorta han ido avanzando bien, pero completa ya el tema. Disculpa, pero no lo escuché, mi línea está un poquito colgada. La cuarta pregunta. Completa lo que ha dicho el compañero. Ah, Velázquez, ¿tienes algún problema con tu audio? Porque después de que contestas nunca me respondes. López Velázquez. Esperando tu respuesta. Por Si dejaras de bailar con tu música sería ideal. a mí siempre lo que me está presionando en consulta y entonces hay un poquito de vida. No sabré Ya, contestarle, doctor. simplemente no se estaba en clase. Carla Sí, Manrique. doctor. Sí, doctor. La cuarta pregunta. Sí. Ya, bueno, ahí nos menciona que el paciente es un paciente con dolor intenso y masa pétrea en un muslo derecho, se diagnosticó osteosarcoma. Bueno, se trata de un cáncer. ¿Y por qué presenta el dolor? Usted había mencionado que estos pacientes bueno, se va a dar el dolor por diferentes vías. En este caso sería porque el tumor creció y esto está comprimiendo los nervios, este nervio también se lesiona y va a producir un dolor neuropático. Y también va a haber mediadores inflamatorios, bueno, que eso también es un dolor somático. Ya. Si bien es cierto, Carla, ¿no? Manrique. Sí, doctor, Manrique Iparraguirre. Sí, es cierto, se da por múltiples vías. Si se da por múltiples vías, estoy agarrando la transducción porque recordemos que hay mediadores inflamatorios, mediadores de dolor. También hablo inflamatorios porque también está presente la interleuquina 1, la interleuquina factor de necrosis tumoral. Muy aparte de que se liberan estos mediadores y agarran las terminaciones nerviosas libres, hasta ahí estamos en traducción. Pero cuando empieza a crecer el tumor, este tumor comienza a hacer necrosis también de las terminaciones nerviosas. Este tumor también va a hacer compresión de todas las células que se encuentran alrededor y también esto van a liberar mediadores de cada célula y van a mandar sensación de dolor. Este tumor, cuando está creciendo, va a coger un nervio y también lo va a destruir. Al destruir un nervio comienza el dolor neuropático, que es uno de los mecanismos más para poder incrementar el dolor en estos tipos de pacientes. ¿Qué más? Cuando este tumor empieza a crecer, ya comienza a comprimir aparte del nervio.
aparte que lo destruye, lo comprime. Y naturalmente también te está doliendo la masa. Pregunta Martínez y Nostroza, si hemos definido el tipo de dolor por cáncer, Sí, doctor. ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál podría ser el tratamiento? Si fuera por, Un dolor por cáncer. por cáncer. O sea, si fuera por cáncer, o sea, ¿quiere el tratamiento o a qué nivel sería? ¿A qué nivel tendría que actuar yo para que pueda abolir el dolor por cáncer? A nivel neuromodular. ¿Pero dónde? Central, periférico, sensibilización central, sensibilización periférica. ¿Dónde tengo que actuar? A nivel central, doctor. Sí, pero ¿cómo? María Menéndez. Doctor. A este paciente lo puedo trabajar con antiinflamatorios no esteroides. Segura, doctor. ¿Mm? No estoy segura, doctor. Sí. Brian More. Brian More. Brian More, ¿se encuentra en clase? Lo voy a considerar para. Munive. Sí, doctor. Los opioides actúan sobre. Ah, ya, sí. Ay, no. Ya. Los opioides actúan sobre la interneurona inhibitoria. Interneurona inhibitoria. Muy bien. ¿Ahí nomás? Munive, ¿no? Sí, sí, doctor. Roger. Doctor, buenos días. Buenos días. Solo en la interneurona, que sí es cierto, la interneurona sí funciona. Solo en la interneurona. Doctor, no le escuché bien, por favor. Los opioides que aparte actúan en la interneurona, que ellos son los que liberan los opioides para poder unirse a los receptores de opioides que se encuentran en la segunda neurona, solo aparecen en la interneurona, en el espacio sináptico, en la asta dorsal de la médula posterior, o ya hay otra neurona más que atiende este sistema de modulación central. La neurona descendente, doctor. Muy bien. Aquí van a hacer las preguntas que vamos a presentar en los exámenes, así que traten de poner un poco de empeño. Oblitas Dante. Doctor. Los alfa-agonistas actúan ¿dónde? A ver. Son similares a los opioides. Ya. Pero creo que hay uno más. Por eso el Chaki. Sí, doctor. Alfa-2 agonistas. ¿Qué significa? ¿O para qué sirve? ¿O actúa dónde? Ya, ¿va a reducir la actividad del sistema nervioso central, doctor? Ah, pero estamos hablando de fisiopatología. Tú me tienes que decir dónde.
Ah, ya, del tronco cefálico, doctor. Eh, Me lo puede decir cualquier persona de colegio. Otero Kruger. Otero Kruger. Otero Kruger se encuentra en clase. Vale. Pérez Jordán. Ya, sí, doctor. Oh, repites mucho. Pérez Jordán. Los alfa-2 agonistas actúan No. ¿dónde? Ah, ya, a nivel medular y a nivel central, doctor. Ajá. ¿Cómo, pues? ¿Dónde? Es como justo estábamos viendo, es similar al anterior que vimos y estaría sobre la interneurona y si no me equivoco también sobre la descendente, la neurona descendente. La interneurona no tiene liberación de alfa-2 agonistas. No, sobre la neurona descendente, digo. La neurona descendente. Ajá. Entonces, si estamos ahí, ¿cómo actúan los alfa-2 agonistas? Va a buscar inhibir porque es un neuromodulador para poder así. ¿Qué, Ok, doctor? es un neuromodulador. Y si tú sabes que es en la terminación nerviosa descendente que se va a unir hacia el espacio sináptico entre la primera y la segunda neurona, ¿hacia qué receptores se van a unir a nivel de la segunda motoneurona para poder neuromodular? Mm, déjame ver. Imagino que a nivel de los receptores para poder bloquearlos y no puedan recibir ¿cómo sería? ¿Sabes cuáles son los alfa-2 agonistas? Eh, Porque si sabes cuáles son los alfa-2 agonistas, naturalmente me vas a decir sobre qué receptores actúan. Y eso lo hemos ido hablando desde el inicio de clase, pues, desde las primeras diapositivas. mm, sí, doctor, o sea, sí le entiendo, pero yo me refiero que, o sea, se supone que si va por a nivel de los alfa-2 agonistas, va a buscar inhibir a la neurona, a nivel de los receptores, para poder neuromodularlo y disminuir así el dolor, porque se supone que si actúa a nivel central y medular, tiene que ver ya directamente con las neuronas descendentes. No le estoy entendiendo la pregunta. Ya, te explico. Recordemos que la neurona descendente libera algo muy importante. Libera la noradrenalina. Eso es lo que te estoy preguntando. Sepa. Si la neurona descendente libera la noradrenalina, esto se va a la noradrenalina solo tiene dos receptores. ¿Cuáles son? Adrenérgicos y colinérgicos. ¿Cuál? Los adrenérgicos y colinérgicos. Esos receptores. Yo me acordaba que yo les había dicho de dos que eran distintos cuando se unen a la noradrenalina. Y eso lo he ido mencionando, creo, desde el inicio de clase. Melanie. Sí, doctor. Mencióname un alfa-2 agonista que lo mencioné en clase. No, doctor, no. Ribosusaníbal. Sí, doctor. Igual, mencióname un alfa-2 agonista que mencioné en clase. Yo sé poco porque fue la diapositiva anterior, además que lo mencioné. Sí, recuerdo doctor, que usted mencionó.
Los glutamatos. Yani, Yani Santos, Sí, doctor. un alfa-2 agonista. Bueno, puede ser la adrenalina. Estamos Ajá. hablando ya de fármacos, ¿tá? Pero no es Ah, sí, disculpa, doctor, confundí la pregunta. Silva Calle, Sí, doctor, ¿podrían ser los opioides? ¿Se refiere a ello? no, alfa-2 agonistas. Y mencioné solo uno, porque yo tengo dos al menos. ¿Y cómo actúa? Porque es un coadyuvante de la lidocaína. La Les morfina. mencioné en la última diapositiva. La clonidina. La clonidina es un alfa-2 agonista que actualmente se está ayudando como coadyuvante hacia la lidocaína para que, bueno, si les digo, va a ser la siguiente pregunta, la 7 entonces. No les puedo decir. Tañedo, Sí, doctor. la séptima pregunta. Dice la lidocaína actúa sobre, no me equivoco, bloquea lo que es el inicio de la conducción de los impulsos nerviosos. Ya, pero ¿qué fase de todo lo que es el dolor actúa? Lo mencioné de forma específica también todos esos, los últimos son en la última diapositiva. Janet Valdés, Sí, doctor, muy buenos días. sí. Bueno, doctor, la lidocaína, sobre todo es muy importante, ya que va a inhibir lo que es el funcionamiento de las estructuras excitables, ¿no? Como las fibras nerviosas sensitivas y motoras. Entonces, Ok, eso yo te dije. eh, doctor, pero lo que es Yo no me acuerdo haber dicho eso. Yupanqui Lari. Yupanqui Lari. Sí, doctor. Ya, la 7. Actúa sobre el... No sé si la pregunta va enfocada a qué niveles o si va enfocada a que actúa sobre ¿A qué proceso del dolor? Recuerda que yo tengo 3 procesos, traducción, modulación, transmisión, tengo varios. Entonces, actúa sobre dónde la tienes 3. modulación. 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 Es que me has escuchado bien, ¿no? No es la modulación. Soy la celada. Bueno, doctor, que yo sepa, creo que dijo que la lidocaína va a actuar a nivel de transmisión del dolor. Y bueno, de por Transmisión sí de en dolor. esta zona es Sí, cuando se... la transmisión de dolor. Ya, muy bien. ¿Cómo eres la última? Respóndeme la última. Los AINES, ¿dónde actúan? Los AINES van a inhibir... ¿Dónde actúa? ¿Transducción, transmisión o neuromodulación? Sí, es simple, solo es una palabra. Transducción, porque recuerda que se encuentran dentro de las terminaciones nerviosas libres. Ahí se encuentran los mediadores inflamatorios, entonces el AINES va a actuar en la transducción. Ok, listo chicos, buenos días, que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. bueno, lo que deseen escuchar, porque me olvidé una parte. Los mecanismos de la producción de dolor son 3. Transducción, transmisión y modulación. La transducción prácticamente es el proceso de la cual es el paso de un estímulo mecánico, físico, cualquier tipo de estímulo, a un estímulo nervioso o eléctrico. La transmisión prácticamente es el potencial de acción por cambios en la conductancia de iones.
Y esto es muy importante porque la lidocaína actúa a nivel de este fármaco porque recordemos que la lidocaína prácticamente actúa sobre los iones, entonces naturalmente tiene que actuar en la transmisión. La modulación nos permite controlar el dolor. Recordemos, modulación, disminución de intensidad de dolor, y dentro de estas, los más importantes, tenemos las catecolaminas, el GABA y los opioides. Catecolaminas, noradrenalina, GABA, gamma-aminobutírico, y los opioides como la tanto los alfa-2 anilérgicos. ¿Por qué? Porque los agonistas alfa-2 adrenérgicos me estimulan la liberación de noradrenalina, el GABA y los opioides. En este caso, los opioides, como la morfina, actúa directo sobre los receptores MU de opioides. Si bien es cierto, esto actúa sobre la modulación central, en otras palabras, en el asta posterior de la médula. En la transmisión, el haz espinotalámico es el más importante y, como nosotros sabemos, pasa a través del asta posterior hacia el haz espinotalámico. El dolor referido es cuando dos neuronas de primer orden confluyen en una neurona de segundo orden, el cual el dolor se refleja en un lugar distinto al órgano localizado. El dolor neuropático se produce por descargas ectópicas, pérdida de modulación y sensibilización central y periférica. Vemos que el dolor neuropático prácticamente actúa de diferentes formas y entonces el tratamiento prácticamente es neuromodulación con gabapentina, que es un estimulante del GABA. El dolor por cáncer se da por múltiples mecanismos, por lo que debemos dar fármacos que modulen el dolor. ¿Qué fármacos modulan el dolor? Alfa-2 agonistas, morfina, que prácticamente son los dos únicos moduladores del dolor. Ok, chicos, muchas gracias. Descansen. Gracias, doctor. Doctor, doctor, disculpe, se le escuchan un poco con eco, por eso no se escucha bien las clases. Sí, doctor, muy sí, por favor. Sí, doctor, se escucha bajo. Sí, doctor. Qué raro, nunca ha sucedido. Bueno, pero ¿qué duda tienen? En ¿En unas todo? partes se le escuchaba así muy lejos la voz y parece que o sea, parece que estuviera de repente en un cuarto así cerrado y se escucha como no hay bulla, se escucha como un eco. Estoy en un cuarto cerrado, no voy a abrir mis cuartos porque naturalmente mi hijo va a empezar a estar bulla. Y se escucha como un eco así. Sí, doctor, se le escucha medio robotizado. Al inicio de la clase se le escuchaba así, después como que se arregló y al final nuevamente se volvió a escuchar así. Qué raro, nunca me habían tenido comentar. Bueno, por eso, dudas que tengan antes de poder cerrar la clase. Ya sobre lo que dijo de usted del tratamiento del cáncer, esa parte, por favor, no sé si, que ya creo que ya no es hora. Con el tratamiento del cáncer, naturalmente, si no puedo hacer nada en la transducción, no puedo hacer nada en la transmisión, porque también tengo bloqueo neuronal por compresión nerviosa, naturalmente tengo que irme a nivel central. Si tengo que irme a nivel central, tengo que hacer la neuromodulación. Y la neuromodulación, naturalmente, solo tiene dos tipos de fármacos, alfa-2 agonistas y la morfina. Los alfa-2 agonistas usualmente no lo utilizamos porque esto lo utilizamos en